Que se realiza en Iquitos, pero el día de ayer el ministro de Economía Pedro Franque confirmó en el programa Nada está dicho de RPP que el gobierno ratificará a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva. En otro momento también manifestó que el proyecto Tía María ya no era viable políticamente. Y por otro lado, que una posible asamblea constituyente no está en el plan de gobierno del presidente Castillo. Vamos a escuchar y repasar en la siguiente nota las declaraciones del ministro de Economía. Julio Velarde será ratificado como presidente del Banco Central de Reserva, según confirmó a RPP el ministro de Economía Pedro Franque. En una entrevista para el programa Nada está dicho, indicó que lo único que faltaría para hacer su designación oficial es conformar el directorio y sostuvo que las propuestas del Poder Ejecutivo estarán listas en un plazo de 2 semanas. La palabra que dio el presidente es invitarlo. Justo cuando hemos estado de viaje, el presidente Velarde ha dicho que él claramente acepta. Y ahorita, como él mismo ha señalado, el tema es cómo conformamos un directorio que sea técnico, profesional, de concertación, y eso es lo que vamos a trabajar. Yo ya me puse a chambear en eso. El presidente le ha ofrecido el puesto, Velarde ha dicho que acepta. Falta conformar el directorio, porque la cuestión no es solo nombrarlo a Velarde, porque lo que conviene es nombrar a todo el directorio en bloque. En otro momento, Franque comentó sobre las reuniones que mantuvo en Estados Unidos y México y sostuvo que fueron positivas debido a que el mensaje que dio el presidente Castillo fue claro y directo con los empresarios e inversionistas. El propio mensaje directo de Pedro Castillo a los empresarios en la Cámara de Comercio Americana, la AmCham, que agrupa 500 de las más grandes empresas norteamericanas y del mundo, y fue muy directo, muy bien recibido. El presidente Castillo dio un mensaje también ante las Naciones Unidas, que tuvo un mensaje claro en la parte económica, en el sentido de respetar la propiedad privada, trabajar junto con la inversión privada, promover y tratar de atraer la inversión privada. Yo he tenido varias conversaciones con empresarios, con inversionistas financieros, y la verdad es que todo el mundo creo que ve al Perú como un país que tiene un muy buen récord de crecimiento económico, de sostenibilidad fiscal, de política económica responsable. El ministro de Economía también indicó que habrá inversión minera en el país y que la proyección del Banco Central de Reserva para este año aumentó en 25%. Sin embargo, al comentar sobre Tía María, manifestó que el proyecto no era viable social ni políticamente. Tía María es un proyecto que los propios empresarios mineros se han dado cuenta que hay temas en los cuales ya la resistencia social es tan grande que hay que dejar que no es viable socialmente, políticamente hoy. Tía María ya ha pasado por 3 o 4 olas de intento, de represión y muerte. Intentarlo nuevamente es como, no sé, si ya te estrellaste contra un muro de resistencia social 1, 2, 3 veces, mira, déjalo ahí, ¿no? Sobre una posible asamblea constituyente, el titular del MEF aseguró que durante la presentación de Guido Bellido ante el Congreso no estuvo incluida, por lo tanto no está considerada dentro del programa de gobierno. Bueno, para analizar este tema estamos ya conectados con Osvaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes, que además está de aniversario. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buenas tardes, felicitaciones en principio. Muchas gracias, Omar. Estamos muy contentos con este primer año de redes, ¿no? Intentando comunicar la evidencia para generar un mayor debate y unas mejores políticas públicas. Bueno, y vamos a hacer el análisis de los mensajes, que es lo que tenemos hasta el momento en estos primeros meses de gobierno de Perú Libre, porque escuchamos un presidente de la República, incluso en el extranjero, en los Estados Unidos, reuniéndose con inversionistas de Estados Unidos, y escuchamos al ministro de Economía, Pedro Franque, ratificar una posición que esperemos sea la del gobierno, de no ir hacia una asamblea constituyente, de promover la inversión privada, de ratificar al doctor Julio Velarde.
La pregunta es, ¿este mensaje es creíble para los agentes del mercado o todavía hay mucha incertidumbre? Porque de inmediato Pedro Franque dice, la Asamblea Constituyente no está en la agenda del gobierno, Vladimir Cerrón saca un tuit desautorizándolo, el Premier dice otra cosa. ¿Cómo todo eso termina impactando en la credibilidad de los mensajes? Sí, mira, yo creo que lograr la estabilidad que necesitamos para promover la inversión no solo pasa por lo que se diga desde el AMPA, ¿no?, en el Ministerio de Economía, sino por lo que haga todo el gobierno en su conjunto. Y es precisamente las acciones que tú dices, ¿no?, los marchas y contramarchas, las que hacen que los inversionistas se preocupen. Y sobre eso, esto no es un comentario, ¿no?, o una especulación. Si uno mira las expectativas empresariales que son medidas por el Banco Central de Reserva, estas están en valores negativos, ¿no?, de pesimismo. El índice de expectativa de la economía a 3 meses, por ejemplo, hoy día está en 33,6. Hace un año estaba en 38,1 y en el 2019, en agosto del 2019, está en 45,2. El índice de expectativas a un año hoy día está en 43,48. En agosto de 2020 estaba en 57,9 y en agosto del 2019 53,39. Entonces, encontramos que las expectativas de los empresarios pues son pesimistas, ¿no? Claramente, ¿no? Ayer Credicor justamente mencionaba que son las peores expectativas por motivaciones locales, ¿no? Que normalmente se habían observado más bajas, pero por la pandemia o la crisis del 2008. Bueno, y yo creo... No, por favor. Sí, Osvaldo, solo sobre ese punto, ¿no? Porque lo que escuchamos son muchas palabras, y esto hay que decirlo claramente, en los últimos días, muchos discursos. Escuchamos o vemos poca acción. Pongo un ejemplo muy claro, que lo mencionaba el ministro Pedro Franque ayer en la entrevista con nuestro compañero Jaime Chincha. La presidencia del Banco Central de Reserva. Uno entendería que ante un ambiente de incertidumbre, pues es una decisión que tendría que ser relativamente fácil de tomar para el presidente de la República, es decir, ratificar al doctor Julio Velarde al frente del BCR y conformar un directorio técnico y adecuado para el actual contexto. Lo que no se entiende es que estamos 24 de septiembre y algo relativamente fácil de decidir no se decide. No, completamente de acuerdo. Mira, estamos en una circunstancia en donde los precios internacionales suben, el tipo de cambio sube, ¿no es cierto? Los precios, las amas de casa se encuentran con precios más altos. Necesitamos, pues, traer la tranquilidad en esos temas y lograr que Julio Velarde se mantenga en el Banco Central de Reserva. Y como tú dices, uno esperaría que puedan aparecer ya los nombres de los candidatos al directorio del Ejecutivo, ¿no? El problema que se suscita es que al no presentarse los nombres, ¿no?, la gente se puede, digamos, creo que de manera racional preguntar, ¿serán del tipo de los últimos nombramientos que ha hecho el gobierno, que no son técnicos, sino más bien más políticos? Porque claro, y yo entiendo por lo que dice Pedro Franque, el presidente ha invitado a Julio Velarde ha aceptado, pero se entiende que es en ciertas circunstancias, ¿no?, con un directorio que sea razonable, ¿no? Entonces, mientras no se resuelva ese tema, eso todavía va a estar pendiente, ¿no? Y acá yo me permito una interpretación, porque tuve la oportunidad, Osvaldo, de escuchar al doctor Velarde hace un par de semanas en el reporte de inflación, esta conferencia de prensa que dio para los medios especializados. Y él lo decía de alguna manera, ¿no? Si el directorio pues no está conformado por gente técnica, por gente con la que se pueda dialogar, él se va, ¿no? Y es lo que dejó entender al menos y ver cuáles son las repercusiones de eso. Por supuesto. Y se entiende que él diga eso, ¿no? Entonces estamos a la espera, ¿no?, y a la expectativa de lo que el gobierno haga en el nombramiento del directorio y también el Congreso. Pero, claro, las dudas se suscitan
porque el gobierno, cuando ha tenido que hacer nombramientos, no ha seguido, pues, no ha buscado perfiles técnicos, ¿no? Y eso es lo que preocupa. Ahora, otro mensaje que no sé cómo lo analizas es el que dio ayer el ministro de Economía, Pedro Franque, sobre el futuro del proyecto minero Tía María en Arequipa, un proyecto de más de 1.200, 400 millones de dólares, que es verdad también, no ha salido en los últimos años ni en la gestión de Sagasti, ni en la gestión de Vizcarra, ni de PPK, ni de Humala, ni de Alan García. Eso es una realidad, pero no sé si el hecho de decir de manera tan directa esto no es viable en estas circunstancias, si un mensaje positivo justamente para la inversión minera que queremos captar en los siguientes años. Sí, mira, ahí es fundamental la inversión minera, ¿no? Ya ayer Julio Velarde indicó que si la inversión minera no se daba, ¿no? Los datos de inversión del próximo año van a ser negativos. Entonces, quizás no ha sido el mejor mensaje, pero más allá de pensar en el tema exclusivo de un proyecto minero, lo importante es entender y recordar que el Perú tiene una cartera por 56.000 millones de dólares y que si lográsemos, ¿no?, esa inversión, podríamos dar saltos enormes como país. Y te voy a dar un par de datos, porque en vez de estar discutiendo estas cosas que no deberíamos estar discutiendo, deberíamos estar pensando en el futuro. Y el futuro para el Perú sería que si lográsemos esos 56.000 millones de dólares de inversión minera, hacia el 2030 tendríamos más de 23.000 millones de dólares de compras adicionales para proveedores. Y entonces hoy deberíamos estar pensando cuáles van a ser los proveedores locales que van a estar vendiéndole esas mineras. Si lográsemos eso, el impacto de la minería sería entre 3 y 4 puntos porcentuales superior en el PBI. ¿Te imaginas lo que es eso, Omar? Son números enormes, ¿no? Estas son cosas que discutió el doctor Carranza en Perumín hace unos días y el exministro Ricardo Lavó. Pero estos son números enormes. Entonces el Perú está en ese momento, debería estar pensando en el futuro de manera positiva y no más bien entrampado en el presente, en estos dimes y diretes que evidentemente desaceleran la inversión. Y un dato importante, Omar, que no quería dejar de mencionar. Si bien los números de este año son positivos, ¿no es cierto? Tú miras el PBI y está creciendo 10, 11%, lo que se proyecta que acabará al final de año 11.9%. Y los números de inversión también son muy positivos de este año. Esto se debe en gran medida a la enorme reducción que tuvimos el año pasado debido a la pandemia. Sí, claro. Entonces es un efecto rebote. Lo que la gente tiene que entender es cuando ve esos números es que en realidad nosotros como país recién vamos a llegar a una situación previa a la pandemia, semejante a antes de la pandemia, en el primer trimestre del 2022. Y aquí está lo preocupante, Omar. Los datos de las proyecciones de inversión para el 2022. Así es. ¿No? Mientras el marco macroeconómico multianual habla de más de 5%, ¿no? El Banco Central justamente en su última proyección de septiembre ya habla de 0%. Y ahora, Osvaldo, sobre esta proyección del BCR, ojo, porque algunas consultoras muy importantes del país incluso creen que tiene un sesgo optimista hablar de un 0% de crecimiento para la inversión privada. Apoyo Consultoría, para no ir muy lejos, estima que el crecimiento de la economía va a estar en torno al 2,5% y prevé una caída, en verdad, de la inversión privada. No solo Apoyo Consultoría, Credicorp también sitúa la inversión privada en números negativos y Macroconsul también sitúa a la inversión privada del próximo año en números negativos. Entonces, el gobierno tiene que hacer una autocrítica y entender que los mensajes que da o los que no da correctamente y las acciones que toma o las que no toma tienen repercusiones sobre las expectativas de los empresarios y sobre la inversión. Y esto no se trata solo sobre la inversión de un empresario grandote, etcétera, etcétera. Esto tiene repercusiones inmediatas sobre la generación de empleo de calidad y la recuperación de las familias peruanas que han estado muy golpeadas debido a la pandemia. Claro que sí.
Ahora, una prueba de fuego, no sé si lo percibes así, Osvaldo, es lo que ha anunciado el ministro de Economía, que es el pedido de facultades al Congreso de la República, porque más allá del discurso, digamos, de la frase armada que le escuchamos al presidente de la República, Pedro Castillo, veremos hacia dónde va la política de gobierno, qué quieren cambiar, qué quieren hacer en materia económica y en otros rubros. Esto va a ser importante, justamente este análisis. ¿Qué van a plantearle al Congreso? ¿Para qué quieren pedir facultades? Es muy importante. Por ejemplo, sin ir muy lejos, en el caso de la minería que tú mencionabas hace un rato, queremos ver qué es lo que quieren ellos plantear en términos de tributación para la minería, ¿no? Porque también de eso depende la competitividad de ese sector. Entonces, es una prueba de fuego, como tú dices, esos proyectos que va a presentar el Ministerio de Economía. Lo has descrito muy bien. Una buena prueba de fuego. Ahora, otro tema, ¿no? Porque hemos analizado el ambiente local y en las últimas semanas lo que hemos venido señalando es que el entorno externo es favorable por el lado del precio de las materias primas debido a esta reactivación que ha vivido el mundo tras el cierre de la economía por la pandemia. Y es verdad, ¿no? El precio del cobre superó los $4 la libra. Pero hay un gran nubarrón en este momento y hay mucha preocupación de una eventual crisis inmobiliaria en la China, con lo que está pasando con esta empresa inmobiliaria Evergrande. Y a ver, para poner nada más en contexto a los que nos están viendo, y corrígeme por favor si me estoy equivocando, exagerando, la deuda de esta inmobiliaria china Evergrande, su tamaño de deuda es similar al Producto Bruto Interno de Sudáfrica. ¿Nos debemos preocupar de lo que está pasando en el gigante asiático? Sí, mira, sí, siempre el Perú es un país pequeño que siempre tiene que estar muy atento a lo que pase en el exterior, ¿no? Lamentablemente eso es así, ¿no? Y una crisis inmobiliaria en China podría traer serias repercusiones sobre las proyecciones de crecimiento de ese país y del mundo, ¿no es cierto? China es una economía muy, muy grande y eso evidentemente también tendrá repercusiones sobre nuestro país. Entonces, un país como Perú, que es un país relativamente chico en el mundo, tiene que estar pues muy atento a lo que pasa adentro, pero siempre con el ojillo mirando lo que pase afuera, ¿no? Podemos intervenir poco, es poco lo que podemos hacer, pero tenemos que estar atentos y sobre todo, que es una cosa que es importante, aprovechar las buenas circunstancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy día, como tú justo mencionabas, hay precios altos del cobre, deberíamos estar aprovechando esos precios altos del cobre, ¿no? Sin embargo, la inercia, ¿no? La inercia que hemos visto en las últimas semanas, la falta de toma de decisiones en puntos claves, el jaloneo ideológico que vemos en parte del gabinete, que termina afectando lo económico, va a terminar y termina mellando en ese nivel de confianza y más allá de la confianza, en la toma de decisiones de los agentes económicos, entendidos estos como empresas de todo tamaño y como trabajadores y consumidores. Sí, por supuesto, ¿no? Aquí lo que yo creo que es tremendo es que no se ha respetado la promoción de cuadros técnicos dentro del Estado, ¿no? Y eso es bastante claro. Y entonces yo me pregunto, ¿no? Hoy día, ¿no? El Estado peruano, a pesar de todos los esfuerzos, es bastante ineficiente, Omar, ¿no? No falta mucho. ¿Hace cuántos días San Juan de Lurigancho no tuvo agua? Así es. ¿No es cierto? ¿Por qué no se puede cerrar? Hoy día, por ejemplo, en el GORE, el presidente estaba hablando de que cómo era posible, ¿no?, que las familias en la selva no tuviesen agua y desagüe. Bueno, nosotros estamos muy por debajo en agua y alcantarillado de toda la región, ¿no? Y acá hay un dato que es tremendo, Omar, y eso lo señala Videnza Consultores, ¿no? Entre 2017 y 2019 se invirtió el 35% de lo necesario para cerrar toda la brecha de agua y saneamiento en el país. Pero desafortunadamente solo se ha tenido avances de 13% en agua y 8% en saneamiento. ¿Eso por qué es? Hay un cuello de botella aquí, llamado Estado, y los diferentes organismos que forman parte del agua y saneamiento en el Perú. Pero eso es, imagínate, antes. Entonces mi preocupación es,
¿Cómo va a ser esa realidad? Con los nuevos cuadros que están en el Estado hoy. Claro. Entonces, si uno quiere resolverle la vida a las personas, en concreto, si uno quiere que las familias más pobres no tengan que salir a buscar pues, un camión cisterna para tener su agua, ¿no es cierto? Que es lo que eso no es lo que queremos para ningún peruano. Si queremos lograr eso, no es solo tener recursos, porque los hemos tenido, sino es importante ser capaces de poder administrarlos bien. Y en eso ha fallado el Estado, ha venido fallando el Estado, y los nombramientos que te digo no parecen mejorar la situación, sino más bien empeorarla, ¿no? Entonces yo me pregunto si esto no va a empeorar la vida de los más necesitados. Así es, Osvaldo. Muchísimas gracias, como siempre, por este análisis. Osvaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes, que además está de aniversario. Un fuerte abrazo, como siempre, Osvaldo Molina. Son las 4:28 de la tarde, tenemos que ir a escuchar a los anunciantes, pero venimos con más aquí en Economía para Todos.